Primero que todo, saludarlas a todas y todos. Mi nombre es Paz Mieres, soy docente, ¿cierto?, de algunos de ustedes. Yo estoy muy contenta de poder llevar a cabo esta actividad que es del tercer nivel. Y hoy día, ¿cierto?, queremos darles la más cordial bienvenida a ustedes estudiantes, también a las colegas enfermeras y docentes que se encuentran aquí y todas las personas que también se han incorporado a esta actividad. Hemos realizado esta actividad con muchísimo cariño, con mucho profesionalismo. Estoy en conjunto también con la docente Angélica Aguirre, parte también del tercer nivel. Y el día de hoy, ¿cierto?, tenemos esta actividad que nos invita principalmente a conocer, ¿cierto?, el manejo del dolor crónico con los tratamientos y las terapias complementarias, como es, ¿cierto?, la medicina canábica. Y antes de iniciar, de darle el puntapié a esta actividad, solicitarles, por supuesto, que mantengan sus micrófonos silenciados, en algunas ocasiones las cámaras también, para que permitan la fluidez de la conexión, ¿cierto? Y obviamente que todas las preguntas que tengan las puedan ir depositando en el chat, para así, al final de la actividad, la docente Angélica va a recopilar estas preguntas y las vamos a ir haciendo a nuestra expositora. Obviamente, posterior a eso, también vamos a tener un tiempo determinado para realizar preguntas. Por otra parte, voy a compartir también ante ustedes el código QR y el link de la encuesta, la cual la pueden ir contestando al final o durante la presentación de esta charla magistral. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, nuestra expositora, que hoy nos invita, ¿cierto?, a adentrarnos en un mundo que muchas veces es desconocido, es completamente nuevo, ¿cierto?, para la enfermería tradicional, pero que cada vez más se ha insertado en el quehacer de nosotras y nosotros, ¿cierto? Las terapias complementarias cada vez se están incorporando en los procesos terapéuticos de los pacientes. Por lo tanto, quiero darle la más cordial bienvenida a la doctora Nicole Morinó, que hoy día nos viene a hablar sobre un tema súper importante, que es, ¿cierto?, la medicina canábica y cómo esta se utiliza en el control y en el tratamiento, ¿cierto?, del dolor crónico. Ella es una médica, ¿cierto?, egresada de la Universidad Diego Portales. Se ha desarrollado profesionalmente en el área de la gestión, en el área de la administración, en las urgencias y, por supuesto, en estas terapias complementarias. Dentro de su trayectoria en estas terapias, destaca su trabajo integral con cannabis para el tratamiento de pacientes por más de 3 años, como también la realización de múltiples charlas, conversatorios a público general, a organizaciones, a fundaciones, y también ha impartido cursos de cannabis medicinal para profesionales de la salud. Así es que un gusto, bienvenida Nicole, es un honor tenerte hoy día como expositora entre nosotras y nosotros, así es que te dejo obviamente adelante para esta presentación. Gracias. Hola a todos y todas, muchas gracias Paz por la linda presentación. Para mí también es un honor estar aquí y poder hablarles acerca de esta terapia que, como muy bien dijo Paz, es una terapia que comúnmente es bastante desconocida, también es estigmatizada. Entonces, venir a hablar de esto a futuros profesionales de la salud para mí es sumamente importante para ir cambiando mentalidades y también ir abriéndonos lentamente a lo que son las terapias complementarias y en lo que voy a hablar hoy día, que es la terapia con cannabis. ¿Se escucha bien, cierto? Súper bien, Nicole. Ya voy a compartirles pantalla entonces. Ahí estamos. ¿Me pueden confirmar que se ve? ¿Está cargando todavía? Sí, se ve. ¿Se ve? Ya. Perfecto. Se ve entonces. Súper. Entonces, para partir hablando acerca de lo que es el manejo del dolor con el cannabis medicinal, siempre es súper importante hablar
de los conceptos que implica el uso de la terapia con cannabis y más allá de los conceptos actuales acerca de la historia, el uso milenario de la terapia con cannabis, cómo ha sido nuestra relación de la humanidad con esta planta sagrada y qué ha sucedido que nos ha llevado al actual desconocimiento de la población en general en su uso. ¿Ya? La planta del cannabis es una planta que es milenaria, tiene un uso histórico, hay registros desde hace más de 5.000 años de su uso en diferentes culturas, con un uso que puede ser lúdico, recreativo, de relajación, de meditación, también religioso, ceremonias y por supuesto para tratar algunas enfermedades. El origen del cannabis está en Asia Oriental. Ahí es donde en el fondo se cultiva por primera vez la planta del cannabis, o no es que se cultiva, se descubre la planta del cannabis. Hay registros acerca del emperador Cheng-Nung en el 2737 a.C., donde en sus escritos describía la planta y su uso, su consumo, como para aliviar patologías que son de origen inflamatorio, como también dolores de cabeza y úlceras estomacales. Y también se han encontrado distintos vestigios de telas hechas con fibra de cáñamo, se han encontrado plantas en las tumbas del sur de Siberia y noroeste, se han encontrado también restos de la planta del cannabis en momias, que en el fondo estamos hablando de vestigios de la relación que tenía el ser humano con esta planta, incluso 5.000 años atrás. El consumo del cannabis en Egipto lo encontraron, como hemos encontrado el registro ya desde 1600 años antes de Cristo, donde se podían ver en pergaminos que se han podido recuperar como el papiro Evers, pero en verdad hay hartos papiros en los que se describe el uso del cannabis como forma religiosa en ceremonias, pero también se describe su uso para aliviar ciertas dolencias. En cuanto a lo que es América, el primer contacto que tuvo América con esta planta fue a través de Cristóbal Colón cuando llegó al continente, las barcazas con las que venía cargada con muchas cuerdas que estaban hechas con las fibras del cáñamo, venía con casi 8 toneladas de cuerdas y velas para el barco que estaban construidas con fibras de cáñamo. Entonces, como él tenía su construcción de los barcos hechos con esto, él venía con semillas de planta de cannabis para que cuando él llegara a tierra, poder cultivarlas, poder tener cáñamo y así poder en el fondo hacer la reconstrucción de sus cuerdas y las telas de sus barcos. Fue así como en el fondo trama de la necesidad del uso. En 1532, la Segunda Real Audiencia autorizó oficialmente la siembra de cáñamos para fines textiles, de cáñamos y otras plantas también. Y en el fondo, en un proceso no largo, no corto, por supuesto, Chile llegó a ser incluso la tercera potencia mundial en la producción de cáñamo industrial. O sea, estamos hablando que partimos con una historia de 5.000 años antes de Cristo, o sea, 5.000 años atrás, y una actualidad de 500 años atrás en la que Chile tenía una relación muy cercana con el cultivo del cáñamo con fines económicos. En paralelo estaba este médico irlandés que se llama William O'Shaughnessy, que es un médico irlandés que estaba interesado en el uso del cannabis medicinal y estaba sumamente convencido que si él experimentaba y él aprendía a trabajar con el cannabis iba a poder en el fondo aplicar esto a sus pacientes. Entonces él viajó constantemente a India porque India era el lugar donde tenía mayores preparaciones de aceites, de alcoholes, de resinas, y él viajaba constantemente para aprender a hacer estos extractos y aplicarla en una primera instancia a animales, y cuando veía los buenos resultados en el fondo de los animales lo empezó a aplicar a sus pacientes. Fue así como en 1839 él publica el primer artículo de las propiedades medicinales recalcando su poder antiinflamatorio, antiemético y antirreumático. Y en 1840 ya introduce en el fondo fielmente a sus pacientes el uso del cannabis medicinal. E incluso en 1843 es donde está el primer registro
del uso del cannabis como un anticonvulsivo que se le aplicó a una bebé de 10 meses que tenía una epilepsia refractaria, y él nombra cómo a través de la aplicación de resina en las encías de esta bebé cesaron inmediatamente las convulsiones, y ese es el primer registro escrito que existe acerca de estas propiedades de esta planta. ¿Qué sucedió? Porque en el fondo estamos hablando de que había una relación bastante cercana entre la humanidad y la planta, ya sea religioso, ya sea lúdico, ya sea económico, medicinal. ¿Qué sucedió? Que la planta se prohibió. Bueno, resulta que el consumo de la planta se empezó a masificar, tanto en toda Europa, en toda América, América Latina y América del Norte. em, y en México y en Estados Unidos estaba siendo abundantemente usada, pero de forma recreativa, sobre todo en los pubs de literarios, en los pubs que se realizaba música de jazz. Y resulta que a comienzos de los años 90, como les dije, estaba altamente usada, y además estaba empezando a ampliar su uso como el cáñamo como materia prima para la elaboración del papel. Entonces resulta que existía este personaje que se llama Randolph Hearst, que era un comerciante de Estados Unidos que tenía su gran fortuna basada en la industria maderera, y con la industria maderera él hacía papel, y con estos papel él hacía sus periódicos, porque también era dueño de la gran cantidad de cadenas del periódico de Estados Unidos. Y cuando el uso del cannabis se empezó en el fondo a hacer masivo, con todas las propiedades que ya hemos nombrado, y con esta propiedad que es del cáñamo como papel, él se vio sumamente intimidado, porque en el fondo la producción del cáñamo es infinitamente más, es mucho más rápida y más barata que lo que era la producción maderera que en el fondo lideraba. Entonces Randall empezó un movimiento de demonización del consumo del cannabis a través de sus periódicos, que ya sabemos que él era dueño de todos los periódicos de Estados Unidos porque era dueño de la industria maderera y el papel, en el que asociaba el consumo de cannabis a esquizofrenia, a violencia, a locura, a vandalismo, con campañas también sumamente racistas de los inmigrantes mexicanos y también de la población negra. Entonces, la prohibición del cannabis es una suma fue una suma de altas campañas que se juntaron para prohibir este consumo. Por un lado teníamos a Randall Hearst con su industria maderera, a este se le unió Harry J. Anslinger, que era un político conservador de esa época. La industria petroquímica DuPont también se colocó, porque la industria petroquímica DuPont estaba recién trabajando en el nylon. Entonces viene esta industria con el nylon, pero venía a su vez el cannabis con las fibras del cáñamo en la industria textil. Y además estaba la industria farmacéutica, porque entre 1850 y 1937 el medicamento más recetado en Estados Unidos eran medicamentos en base a cannabis. Entonces hubo una alianza, una unión de fuerzas que estaban en contra de este consumo, y finalmente en 1937 ya apareció el Marijuana Tax Act, que promulga en el fondo la prohibición total del consumo de la planta. Por otro lado, teníamos un poquito más adelante, esto fue a nivel mundial, y teníamos al doctor Rafael Mechoulam, que es un médico de India, que en 1964, junto con su equipo, logra identificar y sintetizar por primera vez el THC, que en el fondo el cannabinoide que compone esta planta del cannabis. Y en los años 90, o sea, estamos hablando de recién 30 años atrás, porque si no me equivoco es en el 91, él junto con su equipo descubre el sistema endocannabinoide y empieza a estudiar lo que es este sistema, y determina la importancia de su implicancia en el mantenimiento de la salud humana. O sea, estamos hablando que en todo lo que va a la historia de la medicina, llevamos solo 30 años del conocimiento de lo que es este sistema endocannabinoide, que, como lo dice su nombre, es un sistema como el sistema respiratorio, el sistema linfático, el sistema digestivo, el sistema neurológico, todos los sistemas que componen nuestro cuerpo. También existía este otro sistema que recién se descubrió hace 30 años atrás. Con esta, en el fondo, con este descubrimiento, este médico israelí
empezó a, por supuesto, a realizar múltiples terapias y posiciona a Israel en la vanguardia de la investigación y el uso del cannabis terapéutico. Y actualmente en Israel hay más de 16.000 usuarios de cannabis medicinal que se atienden por el sistema público de Israel. Esto sin considerar... Ay, se me salió, ¿no? A ver. Ahí está. Sin considerar, como les decía, todos los pacientes que son del sistema privado. Entonces, ¿qué es el sistema endocannabinoide? Todos lo tenemos y ¿de qué manera funciona? Bueno, el sistema endocannabinoide es un sistema que está conformado por endocannabinoides y por receptores de cannabinoides. Entonces, nosotros tenemos en nuestro cerebro la liberación de moléculas que se llaman endocannabinoides que se unen a receptores de cannabinoides, que es CB1 y CB2, que se encuentran distribuidos en casi todo lo que es el sistema nervioso y también periférico, y la acción entre los endocannabinoides y sus receptores generan una regulación en la liberación de neurotransmisores involucrados en distintos procesos que varían desde el apetito, el dolor, la sensación de placer, el sistema inmune, el sistema cardiológico, el humor, la memoria y múltiples en el fondo funciones. Tenemos en el fondo por una parte los endocannabinoides, que son moléculas que nosotros mismos liberamos a demanda y que se unen a estos receptores, pero también existen, como ya sabemos, por lo que estamos hablando que es el cannabis medicinal, moléculas que están en las plantas del cannabis que también se unen a estos receptores, y esto lo vamos a llamar fitocannabinoides. Y por otra parte, además tenemos cannabinoides sintéticos que son los que están en el fondo ya elaborándose a nivel de laboratorio para poder ejercer su uso terapéutico a través de este nuevo descubrimiento que fueron los receptores de CB1 y de CB2. Entonces el sistema endocannabinoide está involucrado en regular una variedad de procesos que, como les dije, incluía el apetito, el dolor, el placer, el sistema inmune, el humor y la memoria. Esto es una gráfica bastante sencilla que es solo para poder demostrar lo ampliamente distribuido que se encuentran los receptores de cannabinoides. El CB1 se encuentra en los colores verdes, el CB2 en los colores amarillos y en azul se encuentran los que hay presentes CB1 y CB2. Cabe destacar que estas moléculas, que son nuestros receptores de cannabinoides, son moléculas que son proteínas, son receptores acoplados a proteína G y son los receptores acoplados a proteína G más abundantes en el cerebro. O sea, no estamos hablando tampoco de uno que otro receptor, sino que estamos hablando de un complejo sumamente extenso en todo lo que involucra nuestro procesamiento cerebral y su distribución periférica, porque como vemos también están en los pulmones, en el hígado, en el páncreas, en el intestino, en el colon, en el sistema genitourinario, músculo esquelético. En el fondo está distribuido en absoluta, no todo, pero en casi todo el cuerpo de lo que va estudiado, porque también recordemos que llevamos menos de 30 años de descubrimiento de esto. Entonces el sistema endocannabinoide tiene como una función principal la regulación de la homeostasis del cuerpo. Cumple un rol que es muy importante en las funciones neuronales, que está sumamente marcada en el área del aprendizaje, de la memoria, de la emoción, del comportamiento adictivo, de la alimentación, metabolismo, dolor y de la neuroprotección. Y también está modulado, esto lo primero que le dije, a través generalmente de este primer receptor que se llama CB1, y a través del receptor de CB2 está involucrado en los procesos cardiovasculares e inmunológicos. Como les nombré, la forma de operar de estos endocannabinoides junto con estos receptores de cannabinoides es a través de la regulación de la neurotransmisión a distintos niveles. ¿Qué significa esto? Que cada proceso que nosotros hacemos involucra una vía de señales que está transmitida
por los neurotransmisores. Si yo libero un tipo de neurotransmisor, estoy transmitiendo una señal. Y así en el fondo el cuerpo entero se va comportando. Lo que sucede con el sistema endocannabinoide es que es una especie de guardia entre la neurona presináptica y postsináptica. Este guardia lo que hace es evaluar la cantidad liberada de neurotransmisor y determinar si es que es la apropiada o no. Entonces, cuando yo tengo un exceso de una liberación de algún neurotransmisor, el sistema endocannabinoide se activa a través, por supuesto, de vías químicas, empieza a producir estos endocannabinoides, los libera y regula la liberación del otro neurotransmisor que se encontraba en el fondo con mayor demanda. Y así es un modulador de la liberación de acetilcolina, dopamina, de GABA, de histamina, serotonina, glutamato y múltiples neurotransmisores. Y esta regulación es la responsable de la gran mayoría de los efectos farmacológicos que se han descubierto en el uso del cannabis y los cannabinoides. Entonces, ¿de qué forma hace efecto en nuestro cuerpo? Bueno, la planta, como les dije, tiene fitocannabinoides que son producidos naturalmente por la planta del cannabis en los tricomas glandulares que, como se puede ver en esta foto, si uno le hace un zoom a la flor del cannabis, que es el cogollo, uno puede ver unas pintitas blancas que son los tricomas glandulares y adentro de los tricomas se producen estos fitocannabinoides. Se han identificado más de 100 fitocannabinoides distintos, pero cada planta no expresa más de 3 o 4 cannabinoides en una proporción de mayor al 4%. Pero si uno agarrara todas las subespecies y variedades de la planta, ya se han identificado más de 100 fitocannabinoides. Dentro de los más estudiados y los más conocidos se encuentra el THC, que es, como le digo, el fitocannabinoide más abundante en la planta del cannabis y logra unirse a los receptores de CB1 que se encuentran ampliamente distribuidos a nivel cerebral y CB2 que también se encuentran distribuidos a nivel periférico. El efecto que genera la unión del THC con los receptores CB1 y CB2 también es un efecto antiinflamatorio, antineoplásico, analgésico de relajación muscular, antioxidativo neuronal y antiespasmódico. Pero también existen efectos adversos que se pueden dar en la unión del THC con estos receptores, que generalmente están asociados a efectos que son del corto plazo y que su mayoría son reversibles, como la disminución de la memoria a corto plazo, la alteración de la percepción del tiempo, el aumento de la percepción sensorial, la sedación, la euforia o la disforia, la ansiedad, el temor, la desconfianza y el pánico, un sentimiento de pérdida del control y algo que lo tengo destacado porque creo que es sumamente importante saberlo, que es un síndrome amotivacional. El síndrome motivacional está asociado al consumo de cannabis de forma regular, permanente, en dosis no terapéuticas, con una sensación generalmente adictiva y se ha estudiado y se ha visualizado mayormente en la población adolescente. Es un síndrome que finalmente genera, como les digo, esta adicción al consumo de cannabis, pero con la pérdida de la motivación a realizar cosas, con la pérdida de la proyección de la vida y en el fondo a este conjunto de sensaciones que por supuesto también están ligadas a la depresión, se le llamó síndrome amotivacional. Todos los efectos adversos que puede producir el consumo del cannabis son reversibles en su cese del uso. Es decir, la gran mayoría de estos efectos, a excepción del síndrome motivacional, que en el fondo es algo, no es permanente, pero en el fondo no es que la persona deje de consumir una vez y se le pase, requiere en el fondo ya de un periodo más extenso del cese del consumo. Pero además de, exceptuando este síndrome motivacional, todos los otros efectos adversos están netamente limitados al momento en el que el THC está unido a nuestros receptores. ¿Qué significa eso? En el momento en el que mi cuerpo degrada todos estos cannabinoides, este efecto desaparece. Y por otro lado también tenemos el segundo fitocannabinoide estrella de la planta, que es el CBD,
que es el más abundante en la planta del cáñamo y el segundo más prevalente en la planta del cannabis, y tiene una gran cantidad de propiedades farmacológicas, al igual que el THC, antiinflamatorio, ansiolítico, antiemético, antipsicótico, es un inmunomodulador, y dentro de los efectos más importantes del CBD es, uno, su propiedad ansiolítica, y segundo, que tiene la capacidad de antagonizar CB1 en presencia de THC. ¿Qué significa eso? Cuando tengo CBD y THC juntos en el cuerpo, CBD lo que hace es bloquear estos receptores de CB1, y de esta forma también modulo los efectos adversos que están asociados al consumo de THC, como la ansiedad, la taquicardia, el aumento de apetito y la sedación. Lo importante de este descubrimiento es poder en el fondo trabajar de forma terapéutica con el cannabis, sabiendo cómo manejar las proporciones de los cannabinoides para lograr el efecto terapéutico que nosotros queremos y minimizar la cantidad de efectos adversos. Y la planta del cannabis no solo está compuesta por cannabinoides, sino que también por terpenos, que son compuestos aromáticos muy diversos y son los responsables del olor y del sabor de la planta del cannabis. Pero no solo es en la planta del cannabis, los terpenos son propiedades que están en todas las plantas, en la melisa, en la pasiflora, en el fondo, en el matico, en todas las plantas existen los terpenos, que son los que le dan estas propiedades. Y son extensamente usados de manera terapéutica, no solo, como les digo, en la planta del cannabis, sino que en el uso de las plantas medicinales, y han sido usadas extensamente e históricamente como medicamentos. Entonces, antes de pasar a eso, entonces la planta del cannabis es una mezcla de propiedades que se pueden usar terapéuticas, que por un lado tiene esta peculiaridad muy potente de los fitocannabinoides que se unen a nuestro sistema endocannabinoide para modular ciertas respuestas, y además tiene el componente de los terpenos, y por eso la cantidad es tan variada, porque imagínense que tenemos más de 100 fitocannabinoides y existen muchos terpenos. De los más estudiados en las plantas del cannabis son solo 10, imagínense la cantidad que son, y las proporciones de cada uno en cada planta es distinto. O sea, puedo tener una planta con mucho un terpeno, poquito de otro, poco de otro fitocannabinoide, medio de otro fitocannabinoide, y toda esa sumatoria de propiedades medicinales es lo que me va a determinar finalmente el efecto que esa planta pueda tener en el ser humano, y la forma en la que nosotros como terapeutas también podemos trabajarlas para enfocar el uso a lo que nosotros estamos buscando según cada paciente. A grandes rasgos, la planta del cannabis tiene dos subtipos, subespecies, que es una subespecie índica y sativa. Cada subespecie en el fondo no solo tiene su genotipo distinto, sino que también tiene su fenotipo distinto. La planta sativa es una planta alta que puede medir casi 5 metros de altura, las hojas son puntiagudas, son bastante como frondosas. No, no son frondosas, ocupan harto espacio. Y por otro lado tenemos la planta que es del subtipo índico, que es en el fondo una planta que es más chiquitita, esa sí es más frondosa, es más como robusta, y la finalidad, por su proporción de terpenos y de fitocannabinoides, los efectos suelen ser bastante distintos. En las plantas del subtipo índica se usa más de manera nocturna porque tiene un efecto más sedante, una sensación corporal de relajación que nos ayuda a favorecer el sueño y, por supuesto, como hablamos de relajación corporal, aliviar los dolores musculares, también para el uso de las náuseas, y reducción del estrés y la ansiedad. Y por el otro lado está otra planta que es de la subespecie sativa, se usa más en el consumo diurno porque tiene un efecto mucho más vigorizante y euforizante. Tiene una sensación mucho más a nivel de cerebral, que también estimula el apetito, favorece la creatividad, aumenta la concentración, y por este efecto tan vigorizante que tiene, también se puede usar en el fondo para el tratamiento de la depresión. Ahora, es muy difícil tener una planta en la actualidad que sea pura en su subespecie. Casi no existen plantas que sean 100% de origen sativa o 100% de origen índica, sino que la gran mayoría son híbridas. Y de ahí en el fondo, dentro de mi gama de
de plantas híbridas, lo que uno tiene que fijarse es cómo está distribuida su subespecie en su formación. O sea, puedo tener una planta que es 50% índica y 50% sativa, como puedo tener una que es 90% índica y 10% sativa. Y además existe una tercera subespecie que es la ruderalis, que es una planta que es baja en fitocannabinoides en general. Se usa más para la extracción del cáñamo, pero sí se han encontrado mayor cantidad de CBD en estas plantas y además se usa bastante porque su ciclo de floración no depende de la luz. Entonces, muchas plantas de la subespecie índica y sativa se mezclan con esta tercera subespecie que es la ruderalis para en el fondo poder generar plantas que su floración no dependa del ciclo de luz. Y finalmente también existen los cannabinoides que son sintéticos, que es una gran variedad de productos canábicos que se usan con los fines terapéuticos. Entre ellos están los escasos medicamentos que son aprobados por las agencias reguladoras a nivel internacional, como la FDA y también europea. Y dentro de esto encontramos el Marinol, que es Dronabinol, el Sativex, que en algún momento también estuvo en las farmacias, como propuesta en las farmacias chilenas, el Epidiolex, el Cesamet, todos lo que hacen en estos cannabinoides sintéticos es simular o recrear el THC, el CBD o antígenos son antígenos antagonistas de los receptores de CB1 o CB2 para en el fondo poder proporcionar su efecto. El más comercializado a nivel mundial es el Sativex, es una solución que tiene una proporción de THC y de CBD de 1:1 que es muy utilizada en el ámbito terapéutico y medicinal. Sin embargo, los costos del Sativex son altísimos, millonarios. Entonces, eso hace finalmente que el consumo y el acceso es altamente limitados. Uno, por los motivos clínicos, que es por el desconocimiento de estos productos, pero también en el fondo por motivos económicos, porque como les dije, la compra de algunos de estos productos para, por ejemplo, un chileno llega a ser incluso millonaria. Y lo digo literal, no lo digo de forma exagerada. Y eso entonces hace que tenga mis limitaciones farmacológicas. Uno, porque mi ventana terapéutica es mucho más estrecha, porque ya sabemos que la planta me ofrece una gran variedad de combinaciones con las que yo puedo manejar a mis pacientes y al tener un medicamento se limita netamente a lo que me puede ofrecer el medicamento. Y además porque, por ejemplo, tengo el Sativex que le dije que tenía una proporción similar de THC y CBD, lo que a mí también me permite en el fondo barajar otro tipo de proporciones. Pero en todo caso, para los países en los que es mucho más accesible, actualmente se consume en gran cantidad, sobre todo para el tratamiento de pacientes con epilepsia, como también para el uso paliativo de pacientes con cáncer o de forma coadyuvante. Bueno, por estas razones que les nombro es que los usuarios de cannabis medicinal optan por preparaciones alternativas como lo son las resinas, que son los preparados más concentrados que se realizan de manera artesanal con cannabis y se obtienen mediante la utilización de disolventes orgánicos. Se guarda en jeringuitas como lo ven en la foto y las medidas se van calculando según medidas de granos de arroz que se le llama, por el tamaño en el fondo del pitutito de la jeringa, un grano de arroz, medio grano de arroz, 1,5, y así en el fondo, o un cuarto, y así en el fondo uno va calculando cuáles son las dosis que se van utilizando. También tenemos los aceites y las tinturas, que son elaboraciones que son menos concentradas que las resinas y se realizan en diluciones en aceites vegetales en el caso de los aceites y en alcohol en el caso de las tinturas. Estas extracciones se pueden realizar en frío o en caliente y en verdad existen múltiples métodos de extracción de cannabinoides de sus terpenos para que queden impregnados los aceites y tinturas y se puedan usar de forma más dosificada. Lo bueno de los aceites que es que se almacenan en frascos y se van administrando a través de un gotario por gotas. Entonces esto hace que
teniendo conocimiento de qué es la preparación que tiene tu aceite y cuáles son los efectos que está generando esa preparación en el paciente, me permite controlar mucho mejor las dosis, y mientras yo más puedo controlar las dosis, más puedo controlar la aparición de efectos adversos, la no aparición de efectos adversos. Bien, existe la forma de inhalación, que en el fondo es el consumo de cannabis en forma de cigarrillo, que es la forma más ampliamente conocida por la población en general. Sin embargo, la inhalación de cannabis de esta forma, que es pirolítica, que puede ser en inhalación de cigarrillo, pero también en un bong, en un bucket, en pipa, en todo en el fondo los múltiples artefactos que se pueden encontrar para el consumo del cannabis de manera pirolítica. Tiene bastantes efectos nocivos, como son la tos crónica, la bronquitis, la inhalación de productos tóxicos derivados de la combustión, y además la transformación de los cannabinoides, que no son capaces de resistir la temperatura del fuego y por lo tanto sufren una modificación química en la que siguen siendo cannabinoides. Por eso en el fondo genera los efectos, o sea, genera múltiples efectos. Sin embargo, esta transformación de cannabinoide por la temperatura expuesta genera distintos efectos a la que nosotros como terapeuta en el fondo estamos buscando. Bueno, y para todos aquellos que consumen cannabis de forma pirolítica o que conocen que consumen cannabis de forma pirolítica, también comentarles que, como les digo, la degradación en el fondo, o no la degradación, la transformación de estos cannabinoides hace que el consumo de la marihuana sí nunca es con el THC puro o con el CBD puro, porque ya les dije que el THC se transforma. Entonces la forma de poder consumir THC real es poder en el fondo hacerlo a través de otras vías de administración. Y también se encuentra la inhalación, que es a través de una vaporización. Es bastante similar a lo que puede ser el consumo inhalado del cannabis como del cigarrillo. Sin embargo, estos son artefactos electrónicos que permiten modular la temperatura, y con esto yo puedo modular la evaporación de los cannabinoides. Es ampliamente utilizada en el cannabis medicinal porque cada método de administración tiene una finalidad distinta, porque tiene un tiempo de inicio de acción, tiene una vida media, una vida de degradación que es distinto, y eso hace que a nosotros como terapeutas en el fondo nos genere una cobertura distinta durante el día o lo que yo necesito. La inhalación mediante la vaporización tiene un inicio de acción entre 5 a 10 minutos, lo que hace que sea muy útil, por ejemplo, en crisis de dolor aguda, versus el aceite, que tiene un inicio de acción a los 45 a 1 hora. O para las migrañas, que las migrañas son como una bola de nieve. Si no las agarramos en la primera instancia, la bola es muy grande y después muy difícil agarrarla. Entonces, por ejemplo, el uso de aceite en esos casos, en la crisis de migraña aguda, no es tan útil como lo es la inhalación, que ya dijimos que su inicio de acción es como entre los 5 máximo 10 minutos, y tiene una vía media bastante corta, de 2 horas. Y el vaporizador lo que nos permite es regular la temperatura con los grados Celsius que nosotros queremos, y de esta forma yo puedo saber qué terpeno quiero evaporar, qué cannabinoide quiero evaporar con mayor concentración, porque si es que me paso, evaporo algunos y dejo de lado otros. Y si es que tengo una temperatura muy bajita, evaporo unos y dejo de lado otros, por supuesto. Y en el fondo así también se va generando incluso una versatilidad dentro de la misma planta, solo jugando con las diferentes temperaturas que podemos modular. El problema de la vaporización es que el aparato electrónico es bastante costoso si es que uno en el fondo aspira a un vaporizador que pueda regular correctamente el cannabis y que sea duradero. En realidad ahora hay bastantes que son mucho más económicos, pero yo recomiendo que siempre sea una inversión porque duran muchísimos años, y la diferencia entre un vaporizador de gama media alta a uno baja es realmente diferente. Y finalmente también se encuentran los ungüentos y cremas que se realizan para su aplicación tópica. El uso de ungüentos y cremas no llega al torrente sanguíneo y por esto no generan psicoactividad, y se hacen a partir de los aceites, que después con el mismo aceite se va mezclando de repente con manteca de karité, de cacao, y así se van haciendo estos productos.
También existen champús, desodorantes. Los champús son súper novedosos para los pacientes que tienen psoriasis capilar. Y las cremas se usan bastante en dolores de articulaciones pequeñas y también en enfermedades dermatológicas como dermatitis atópica y psoriasis. Entonces, los usos terapéuticos son muy variados porque, como ya les dije, como ya hablamos, los cannabinoides, los receptores se encuentran en casi todo el cuerpo y modulan muchas vías, por lo tanto, realmente su uso es bastante amplio, pero se usa en mayor, más que se use en mayor cantidad, está más estudiado y más probado en patologías como la epilepsia, la esclerosis múltiple, fibromialgia, Parkinson, el dolor crónico, la enfermedad inflamatoria intestinal, el síndrome colon irritable, ansiedad, depresión, estrés postraumático, cáncer y para pacientes con VIH. Entonces, ahora sí, vamos a hablar, ahora que ya les hice esta introducción bastante rápida de lo que es el uso del cannabis medicinal, vamos a hablar un poquitito acerca de lo que es el dolor crónico. Bueno, el dolor crónico es un dolor que se extiende más allá de 3 meses desde su aparición o desde el periodo de regeneración normal de curación tisular o de curación en el fondo de regeneración del tejido que está dañado. O también que está asociado a una condición médica que es crónica y que por ende va a generar un dolor crónico. El dolor no es no es solo la experiencia del dolor, sino que siempre hay que considerar lo que es la experiencia anímica, emocional, la alteración del sueño que pueda provocar, la calidad en cuanto a la autoestima, a las limitaciones en el día a día y la disminución de la funcionalidad que puede generar este dolor. Cuanto a lo que es el sistema endocannabinoide, está sumamente implicada en las vías del dolor porque yo tengo un estímulo nocivo en alguna parte del cuerpo que activa una primera neurona para viajar esta información de que hay un daño. Hace sinapsis con una segunda neurona que llega a nivel de la espina y hace después sinapsis con una tercera neurona que llega hasta el tálamo, donde en el fondo se analiza toda esta información y finalmente lleva el estímulo de expresar la sensación del dolor a nivel de la corteza. Lo que es el sistema endocannabinoide tiene moduladores de esta transmisión entre la primera motoneurona y la segunda que va a viajar hacia la médula, pero también a nivel espinal, donde tiene dos mecanismos de acción. Uno es primero modular la vía ascendente, la que se dirige en el fondo hacia el cerebro con esta información del dolor, y además activa una vía que es, en el fondo, no estamos hablando del consumo del cannabis, estamos hablando de lo que sucede normalmente en nuestro cuerpo con nuestros propios cannabinoides. Hay una vía que es inhibitoria del dolor y que generalmente se encuentra inhibida, porque yo necesito en el fondo que esté activada para yo sentir dolor cuando tenga que sentir dolor. Pero lo que realiza también estos endocannabinoides es que desinhiben la vía inhibida para que en el fondo puedan cortar también este flujo de información de dolor ascendente. Y de esta forma ya tenemos 3 en el fondo puntos terapéuticos en los que uno podría en el fondo enfocarse para la modulación del dolor y de la inflamación. En general, el sistema endocannabinoide está altamente involucrado en la modulación endógena del dolor, lo que lo convierte en una eficaz posibilidad terapéutica. Y además se han encontrado en otros estudios que existe una interacción positiva entre los antiinflamatorios no esteroidales con los sistemas endógenos opioides y cannabinoides, lo que podría ser sumamente útil para desarrollar tratamientos combinados y así en el fondo potenciar algo que ya es ampliamente usado con algo que es desconocido como el uso del cannabis para poder crear estrategias que mejoren la analgesia y reduzcan los efectos secundarios asociados también al consumo crónico de antiinflamatorios no esteroidales. En cuanto al uso del cannabis para el manejo del dolor crónico,
Se usa, hay tres como grandes áreas de dolor en el que se usa. Uno es el dolor oncológico, que se usa para el cuidado de pacientes, como cuidado paliativo de pacientes con cáncer, pero también se usa mucho más ampliamente como terapia coadyuvante en pacientes con cáncer que ya están recibiendo quimioterapia o radioterapia. Y esto es porque el consumo de cannabis tiene grandes efectos antieméticos, ansiolíticos, de aumentar el apetito y de mejorar el estado de ánimo, lo que hace que la terapia convencional, en el fondo, de quimioterapia y radioterapia, sea sumamente más llevadera y además tenga una menor tasa de deserción por efectos adversos. También se usa en pacientes con dolor reumático, sobre todo en pacientes con fibromialgia, con artritis reumatoidea, artrosis gota, espondilitis anquilosantes y lumbago. Eh, ya en todo lo que hablamos de dolor, en el fondo, el uso de la terapia del cannabis se usa netamente por la modulación del dolor, pero también porque recordemos que tiene un componente que es antiinflamatorio y muchos componentes psicoactivos que modulan el estado de ánimo, la percepción del dolor, la creatividad, y en el fondo eso también va haciendo que la calidad de vida de los pacientes mejore. Y por otra parte también el dolor neuropático, como en las neuralgias del trigémino, dolores que quedan por amputaciones, por atrapamientos nerviosos que se generan normalmente por cicatrices, radiculopatías como la asiática, y en el fondo el dolor neuropático es algo que también se puede manejar con cannabis. Les voy a comentar un caso clínico. Esto es una paciente mía, no lo saqué de internet. Ella es una señora de 55 años que acudió a mi consulta hace un par de años atrás por un dolor crónico en la escápula izquierda, pero la verdad es que le dolía todo el cuerpo. O sea, yo le veía la ficha el otro día cuando estaba preparando esta presentación, y en verdad tenía dolor en las manos, en codo, rodilla, cadera, espalda, pero era bastante fluctuante el dolor de ella y siempre en la escápula izquierda. Y el otro dolor iba siendo bastante fluctuante. Ella como diagnóstico tenía hipotiroidismo, hipertensa, una polineuropatía crónica y un dolor fantasma en hemitórax izquierdo. Ella llevaba 15 años, eh, desde que empezó este dolor, ya habían pasado 15 años. Antes de eso refiere que nunca había tenido ningún problema, ella tenía 55, entonces a los 40 empezó a aparecer el dolor. Y desde que empezó a aparecer el dolor ya había ido a un montón de especialistas como reumatólogos, neurólogos, traumatólogos, incluso geriatras. Había ido, la verdad es que a todos los especialistas que se puedan imaginar, y también tenía radiografía, TAC, resonancias magnéticas, estudios de laboratorio, pero de todo el panel reumatológico más de una vez. Algunos sí estaban efectivamente alterados, los estudios de imágenes también, pero muy poco, no lo suficiente para explicar, por así decirlo, el extenso dolor que ella tenía. No tenía diagnosticada fibromialgia, yo creo que también tenía fibromialgia. Y la verdad es que dentro de su terapia actual, ella usaba, bueno, levotiroxina para el hipotiroidismo, tomaba clonazepam en las noches para poder dormir, paracetamol en dosis máxima, ibuprofeno a diario, fluoxetina a diario y tramadol SOS. Ella en la consulta, la verdad es que es una paciente que era de Argentina, entonces había viajado con toda la familia. Me acuerdo muy bien del caso. Ella venía con su pareja y con sus dos hijos. Y en la consulta ella me refería que no podía conciliar el sueño desde hace muchos años porque tenía mucho dolor que en las noches la despertaba cada vez que en el fondo ella tenía que cambiarse de posición, porque si estaba mucho rato hacia la derecha, le empezaba a doler mucho la cadera y tenía que cambiarse para la izquierda, después le dolía la escápula, se movía de guata, le dolían las rodillas, y así en el fondo pasaba la noche cambiándose de posición para poder encontrar una que aliviara un poco el dolor. Había dejado de trabajar hace varios años porque el dolor limitaba sus acciones del día a día y tenía periodos de crisis en los que casi no se levantaba de la cama.
dentro de lo que fue la consulta se nota un gran desgaste familiar en torno a las limitaciones que ella tenía, que eran fluctuantes, y también en los cambios del estado de ánimo que por supuesto la paciente tenía. La familia, todos se atropellaban un poco para hablar, lo que a mí también en el fondo me generaba esta sensación de que había una desesperación familiar en torno al dolor crónico que estaba sufriendo esta señora. Ella contaba que para poder mantenerse activa y que le ayudaba mucho a mantener el dolor, a controlar el dolor, realizaba aquagym 3 veces por semana y también yoga 2 veces por semana, pero las semanas que estaba con mucha crisis no podía asistir porque ya les dije que ella casi no se podía levantar de la cama. Entonces, ¿cuáles son los pilares de la atención, no solo de la terapia con cannabis, sino que de una terapia de un paciente con dolor? Porque eso es lo que en el fondo yo le quiero transmitir. Ahora, yo cuando trabajo con cannabis, por supuesto que receto cannabis, pero la terapia va mucho más allá que la prescripción del medicamento. ¿Qué es lo importante que yo tengo que entender cuando me enfrento a un paciente que tiene dolor crónico? Lo primero es la escucha activa. Los pacientes necesitan desahogarse, ellos necesitan transmitir que vienen con dolor desde hace años. Yo tengo muchos pacientes, sobre todo con fibromialgia y artrosis, que llevan años con el dolor y tienen una sensación de impotencia muy grande porque cada vez que van a consultar es como, ya llegó otra vez la señora con dolor. Sí, la que no se le pasa con nada. Y generalmente es bastante violento el trato. Entonces ellos vienen con una sensación como de bastante impotencia, de ahogo de esta sensación del dolor. Y es sumamente importante que mientras yo recopilo los datos, mientras yo relleno la ficha, empiezo a hacer en el fondo algunos de los trámites administrativos que tenemos que hacer dentro de la misma consulta, les dé un espacio en los que ellos puedan en el fondo hablar y yo también escucharlos. Una anamnesis completa que incluye los hábitos del sueño, los hábitos alimentarios, cuál es su rutina personal y familiar, a qué se dedica la persona, se levanta todos los días en la mañana, tiene un trabajo, está estudiando, por qué no está estudiando, por qué no tiene un trabajo, qué está sucediendo en su rutina diaria, porque eso es lo que a mí me va a poder determinar qué es lo que la persona necesita. Es muy distinto una persona que está estudiando y que sabemos que de repente, no sé, bueno, que está estudiando, a otra que estudia y trabaja, a otra persona que trabaja medio tiempo pero es madre, o a otra persona que trabaja full time. En el fondo, la historia detrás de cada persona es lo que a mí me determina su día a día. Y yo como terapeuta lograr determinar qué es su día a día es lo que me va a poder dar la clave de lo que le va a hacer bien a esa persona. Entonces es sumamente importante hacer una anamnesis completa. ¿Toma tiempo? Claro que toma tiempo. Mis consultas generalmente duran como entre media hora, 45, una hora, e incluso una hora y media si es que ya es el último paciente. Pero uno igual también va afinando después las preguntas claves que va haciendo, va guiando la conversación, pero sumamente importante en el fondo recabar y poder hacerse una especie de mapa mental acerca de lo que es el día a día de esta persona. Nunca juzgar la causa ni las consecuencias que está trayendo este dolor. Nunca decirle que vuelva a trabajar nomás, que da lo mismo si le duele que se levante, porque nosotros no sabemos, el dolor es súper subjetivo y no sabemos cómo ella lo está sintiendo y cómo lo está enfrentando. Y cada forma de sentirla y enfrentarla es válida. Y finalmente, elijo una terapia ad hoc a todo lo que todo el mapa mental que me he hecho de la persona y realizo una exhaustiva educación sobre su uso y también en el fondo el manejo, siempre explicar efectos adversos y el manejo de estos, por supuesto. En esta persona en especial, mis indicaciones fueron, bueno, un tratamiento con 2 tipos de aceites de cannabis, uno de uso diurno, otro de uso nocturno, más el uso del cannabis en vaporización SOS. Se usa educación de su uso, los posibles efectos adversos, cómo manejarlo y también ajustar expectativas del tratamiento. Y se otorgan herramientas familiares para la contención de las crisis agudas del dolor. Es decir,
primero veo qué está pasando también en el entorno familiar con este dolor crónico y les doy herramientas para que ellos sepan cuándo se viene la crisis y poder atajarlas a tiempo, que ya sepan cuándo venga la crisis, hacer pequeños cambios, por ejemplo. En invierno siempre vienen las crisis porque el dolor desencadena crisis de dolor agudo. Entonces, en invierno, que la persona que no tenga dolor siempre se levante antes a encender la estufa, encenderle el escaldazono. Son pequeños detalles, prepararle el té, que no es por la tensión, sino que es por el calor, que es sumamente necesario para sobrellevar el dolor. Y así, en el fondo, distintas herramientas que se le pueden entregar a la paciente para que la dinámica familiar en torno al paciente con dolor crónico vaya mejorando también. ¿Cuáles fueron los resultados de esta paciente? En 6 meses, el cese del uso del clonazepam para conciliar el sueño, empezó a lograr a dormir durante toda la noche, dejó de usar fluoxetina. Bueno, el cese de la fluoxetina fue en un año, no, el del clonazepam fue en 6 meses. Hubo una notoria mejoría en el estado de ánimo, que no sé si es secundario a que logró dormir o por el efecto per se del cannabis. Una disminución de la crisis del dolor que tenía de 1 o 2 crisis semanales, ahora tenía una cada 3 meses. Empezó a retornar las actividades de la vida diaria y mejoró la relación familiar y la dinámica familiar. Ella me dijo textualmente que desde que empezó con la terapia con cannabis le había cambiado la vida. Y finalmente quiero comentarles un poco acerca de lo que son las dificultades observadas en la terapia con cannabis y también en otras terapias complementarias. Lo primero es la dificultad al acceso de la terapia. El tratamiento con cannabis hay 2 vías. Uno es el autocultivo y la preparación propia en el fondo de los medicamentos, que es algo que cuando hablamos de algo crónico de años es lo más sustentable, lo más cómodo, es sumamente nutritivo también para el paciente cultivar su propia medicina. Sin embargo, para este mundo en el que vivimos, en el que uno igual tiene una ansiedad de la hora ya, decirle que tiene que primero cultivar 6 meses para después poder hacer sus tratamientos es bastante lento. Y lo otro es en el fondo el conseguir cannabis en preparaciones a través de los que son los clubes canábicos, la adhesión a clubes canábicos. Sin embargo, siempre también existe este miedo por la falta de regulación del consumo de cannabis con fines medicinales. La ley 20.000 en el fondo penaliza el uso, el porte y el transporte de cannabis, salvo que sea con fines medicinales, personales y próximo en el tiempo. Entonces, cuando un médico receta cannabis, es una validación, porque no es un permiso para poder, no es un permiso legal, sino que es un respaldo médico de que el cannabis que va a andar portando ese paciente es para consumo personal. Sin embargo, como es en el fondo la otra mirada a través de esta ley y no es el explícito de la ley, falta la regulación. También el gran estigma social que genera. Muchos pacientes que yo tengo son adultos mayores, muchos, y todos llegan con vergüenza, medios obligados por sus nietos, sobrinos, y hay harto estigma, que nadie sepa que consume cannabis, porque en el fondo todavía existe la sensación de que la persona que usa cannabis, ya sea recreativa o médica, yo hablo por el tema médico también, se estigmatiza de flojo, de drogadicto, de que está con problemas y múltiples en el fondo mitos. Hay poca validación por parte de otros profesionales. Y esto yo también en el fondo, yo como médica también lo he visto incluso de mis pares, de incluso amigos de la universidad, en el que me pasó de repente una vez que yo en plena formación de esto, descubrimiento de esta terapia, apareció un comentario en WhatsApp como de: hoy día llegó una señora y cáchate que me pidió marihuana. Y todos se pegaron de la risa. ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué onda? ¿Qué crees que es esto de la feria? Y yo, por supuesto, sumamente sentida. Igual les hice el percance que no, porque igual hay muchas personas que consumen cannabis medicinal, que hay una ciencia detrás de esto, es altamente efectiva y que es sumamente válida. Por sobre todo es válida la elección de querer usar una terapia que no es la convencional.
Y finalmente, la falta de educación en el pregrado en las carreras del área de la salud. Y esto lo digo no solo porque ahora les estoy hablando a ustedes, sino que es lo que sucede. Nos pedimos que se formen terapeutas de distintas áreas complementarias en el pregrado, pero que se sepan. Así como a mí me pasaron como por 2 meses en neurología y no soy neuróloga y tuve que aprenderme muchas cosas que ahora no utilizo para nada, porque te pasan por cada área de una especialidad muy intensa en la que realmente después no utilizas a no ser que te especialices en ese área. Sí debería existir la educación acerca de distintas terapias complementarias, cómo se utilizan, por qué se utilizan, de qué forma los pacientes pueden acceder a esto para que en el fondo nosotros mismos como profesionales de la salud seamos capaces de acompañar a nuestros pacientes cuando ellos buscan distintas alternativas, ya sea porque no encontraron su respuesta en la terapia convencional o simplemente porque no quieren tomar esa vía de medicina. Entonces, esas son las dificultades que yo observo como muy a grandes rasgos. Muchas gracias por su atención y quedo abierta, por supuesto, a cualquier tipo de pregunta que me quieran realizar. Muchísimas gracias, Nicole. Estamos muy agradecidas y agradecidos por tu participación, por esta tremenda exposición que yo creo que nos abre también las puertas a un mundo nuevo, ¿cierto? Y que por sobre todo a las profesionales que ya trabajamos en ciertas áreas, que hemos trabajado por procesos de dolor y a quienes se están formando en esta área, la importancia también de poder, ¿cierto?, incorporar el tratamiento del dolor, que es tan fundamental, y tal cual como lo decías tú, o sea, hay una valoración que muchas veces es como, bueno, no importa, ¿cierto? Bueno, pero si está acostumbrada, y en las mujeres, yo he visto muchas mujeres también que tienen fibromialgia, un dolor crónico por años, que tienen estos procesos. Así que, de todas maneras, agradecemos mucho porque esto es muy importante para la formación integral, holística, ¿cierto? Que se quiere incorporar, por sobre todo porque atendemos seres humanos. Entonces, eso muchas veces se nos pasa por alto. Le doy el pase a la profesora Angélica, que va a encargarse de revisar las preguntas del chat y, por supuesto, pueden ir levantando sus manitos para los comentarios y las preguntas a... Muy bien, Paz. Muy bien, Nicole. La primera pregunta es de la estudiante Constanza Vargas y dice, respecto al uso de resinas concentradas, como mencionó, que se dan en jeringas, mi papá que tiene dolor crónico por ciática y le mencionaron que debía tomar de una gota cuando siente dolor cada 30 a 45 minutos. Repetir si no cesa el dolor. Mi mamá se lo administró mal en un momento y le administró un chorro. Mi pregunta es, ¿cuál es el manejo en sobredosis y en qué criterios habría que quizás llevar a urgencia y no sería mejor el uso de gotero en vez de jeringa? Ya, primero hablemos de los efectos adversos. Siempre la contención del entorno del paciente que está sufriendo efectos adversos es lo más importante. Hay que tener claridad de que no existen causas de muertes asociadas a cannabis. Nadie se ha muerto en el fondo, por el exceso, ni por la sobredosis, ni por mucho cannabis. Entonces, lo primero es otorgar tranquilidad, ¿ya? Porque en el fondo una persona que sufre un efecto adverso que es sentirse pésimo, hipotensión, hipoglicemia, mareo, sensación de vértigo en abundancia, creen que se van a morir. Y a mí también me ha pasado un par de veces con pacientes, pues, y la sensación como de muerte inminente es bastante alta. Entonces, lo primero es tranquilizar, decir que no se le va a morir, que no se va a volver loco, ni tampoco va a quedar una secuela, que ese también es otro de los míos muy grandes del efecto adverso. Decir, aquí quedé tonto para el resto de mi vida. Eso tampoco ocurre, los efectos son transitorios. La resina generalmente tiene un efecto de acción que puede durar 6 a 8 horas, por lo tanto también darle la tranquilidad de que en un plazo de máximo 8 horas se le va a pasar, que vamos a estar contigo durante esas 8 horas y el abundante consumo de agua agua con azúcar en el fondo para contrarrestar un poco la hipotensión y la hipoglicemia y la distracción. Eso es sumamente importante también, estar conectados, hablar de un tema, que no se me vaya. ¿Cuándo puedo llevar a urgencia? Miren,
yo no soy partidaria de llevar urgencias, mucho menos ahora, que las urgencias están bastante saturadas. Porque lo que van a hacer en la urgencia es hidratar al paciente y mantenerlo en observación. Y le van a hacer una tracalada de exámenes porque en el fondo con los efectos adversos del cannabis, yo como médico en la urgencia tengo que descartar que no le esté dando una ACV, que no esté con un trombo, que no esté con un TEP, y le voy a hacer resonancia de cerebro, le voy a hacer un TAC pulmonar, le voy a hacer un panel de laboratorio bastante amplio que va a terminar en nada hasta que se le pase en el fondo el efecto del cannabis. Entonces, la verdad es que yo no recomiendo mucho llevar urgencia. Sí recomiendo la tranquilidad, el estar presente constantemente con la persona que está sufriendo efectos adversos. Ahora, en la elección de resina versus aceite, yo siempre uso en general aceites. La resina es algo mucho más concentrado que se usa en pacientes que necesitan dosis mucho más altas para poder en el fondo sobrellevar el dolor o lo que sea que se está tratando. Entonces, en vez de estar usando 40 gotas, voy a preferir usar un grano de arroz de resina por un tema de eficacia y de qué tan concentrado es. Ahora, la lección de haber empezado con resina se lo dejo en verdad al terapeuta que se lo entregó. No, no sé muy bien por qué se lo habrá hecho. Igual puede ser que sea una resina menos concentrada. Gracias, Nicole. Voy a hacer una de las preguntas que está en el chat y después voy a dar paso a las manitos que están levantadas. La docente Carolina Aravena pregunta, ¿pero hay realmente posibilidad de acceso a esta terapia de alguna forma que no sea el autocultivo? Sí, existe actualmente algo que se llama los cultivos comunitarios o los clubes canábicos. Son en el fondo son asociaciones particulares sin fines de lucro de consumidores de cannabis medicinal que se agrupan y usan su derecho del autocultivo de forma colectiva. Es decir, cada uno tiene en el fondo el derecho de autocultivar por ser pacientes medicinales, pero deciden cultivar de manera colectiva. Uno se pueda unir a este club y en el fondo uno al adherirse tiene que ser parte, de ser socio de este club que ya dijimos que es de forma particular y al ser parte de este club en el fondo uno, mira, muy para entenderlo como que le pasa sus derechos del cultivo para que ellos cultiven por ti y así en el fondo ellos tienen una gran cantidad de cultivos de muchas plantas, de muchas especies y realizan distintos tipos de aceites, resinas, cremas, según lo que indique la formulación en el fondo de tu receta, y ellos te pueden proporcionar tu medicamento a través de, o al hacer un intercambio de una donación. Nunca a través de comprar literalmente, uno porque no existe una boleta, no está regulado el mercado y porque comprar es narcotráfico. Entonces los clubes son fundaciones sin fines de lucro que se unen para cultivar, en el que uno se puede ser socio y a través de una donación puede intercambiar en el fondo estos productos por donaciones. No es tan fácil, pero existe. Y así lo hacen muchos de los pacientes que que usan cannabis medicinal. Súper, Nicole. Le voy a dar la palabra a Daniela Muñoz, que quiere hacer una pregunta. ¿Está por ahí, Daniela? Que tiene la manita levantada. Ahí está. Hola, Dani. La verdad, hola tía. Primero, saludar a la Nico, que me da mucho gusto verla. Y la verdad que más que pregunta, quería darle las gracias. ¿Por qué? Porque efectivamente, y también lo veo, justo estoy en la unidad de oncología en mi asignatura, y recalcar la forma en que la Nico vio al paciente de esta manera holística, integral, que tiene una historia por detrás, que hay muchas cosas que pueden afectar la presencia del dolor, la constancia del dolor. Yo lo viví personalmente con mi papá, mi papá tuvo cáncer, también lo manejamos porque mis hermanos tenían ahí su autocultivo y lo manejamos y le bajamos mucho la intensidad del dolor. Hicimos más placentera porque sabíamos para dónde iba la micro, ¿cierto? Pero hicimos mucho más placentera su proceso de final de vida. Y así que nada, solamente quería saludar a la Nico y dar las gracias a las chiquillas por la presentación, a la Paz, a la Estelía, a la Angélica, porque es un tema que me siento súper ignorante también de todo lo que presentó la Nico en el contexto de
de la terapia cannabis, porque hay un mundo detrás que claramente necesitamos culturizar a la población para que esto se use de forma responsable y efectivamente sea un aporte para todos los procesos. Así que, Gracias, Dani. Muchas gracias. Saludos a Coquimbo. Tiene la mano levantada Diego Toribio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quería consultar respecto a las migrañas y los dolores de cabeza y el tratamiento con la cannabis. Personalmente he consumido cannabis un par de veces y estas veces que he tenido consumo de cannabis he terminado con un dolor de cabeza, una migraña un poco más fuerte de lo que podría haber tenido. Entonces quería saber esto, si tiene algún efecto quizás como más adverso o si puede tratarse la migraña o el dolor de cabeza con cannabis. Sí, Nicole, agregar cortito, además, si hay alguna actualización de ello respecto a la migraña, porque hay una pregunta asociada para que se respondan 2 preguntas en la respuesta que vas a dar ahora. sí, mira, no he leído no tengo, por ejemplo, algún paper de migraña y cannabis. No lo he visto. Muchos más son como del dolor y de lo que les expliqué muy a grandes rasgos de las vías. Pero yo he tenido sí varios pacientes con migraña. Y con respecto al cannabis y la exacerbación del dolor, es algo que puede ocurrir un montón porque, como les dije, hay distintas subespecies de cannabis y hay distintos, en el fondo, fitocannabinoides. Unos cannabinoides tienen la peculiaridad de exacerbar las sensaciones y que eso en el fondo puede ser muy placentero cuando yo me estoy riendo, estoy viviendo un momento grato, ahora lo siento más grato. Estoy viendo el cielo que lo encuentro lindo y ahora lo encuentro más lindo. La comida sabe más rica, qué rico. Pero si estoy con dolor, siento más dolor. Y eso es un gran error en el fondo porque hay plantas dentro del cannabis que aumentan, exacerban las sensaciones y otras que no exacerban las sensaciones y que tienden un poco más a esta sensación de relajación, de controlar el dolor. Entonces, en cuanto a la migraña, yo te puedo decir que efectivamente te puede haber dolido más la cabeza porque probablemente la cepa que consumiste es una cepa que exacerba las sensaciones. Y dos, porque no sé cuál habrá sido tu método de consumo, pero una de esas también fue por combustión y la combustión en general, así como no solo el cannabis, sino que el tabaco, también genera migraña, por en el fondo solo por el hecho de la hiperventilación de la combustión. Entonces, ya hay dos cosas que pueden haber sido la causante del por qué te dolió más la cabeza y es totalmente manejable con cannabis, pero siempre buscando el trasfondo. Yo no ataco directamente al dolor, ataco la causa del dolor. En el fondo, si yo veo a una persona que tiene insomnio crónico y bruxismo, yo sé que ese es el dolor de su migraña, entonces voy a intentar atacarlo por esa vía. Ahora, si tengo un paciente que tiene un TAC de cerebro en el que me demuestra que tiene un aneurisma y que esa es su causa del dolor, bueno, ahí voy a manejarlo netamente como dolor. Pero sí es sumamente manejable. Muchas gracias. Bien. Daniela Allendez consulta, ¿cómo se puede encontrar un médico que esté actualizado en esta área y qué recomienda esta terapia? Un médico que recomiende usted. Mira, es un poco difícil. Me he encontrado con hartos terapeutas malos, así siendo súper sincera, que le dan lo mismo a todos. Pero existen hartas fundaciones que trabajan con médicos que están sumamente actualizados y sobre todo Fundación Daya. Fundación Daya es la organización a nivel nacional que ha impulsado el conocimiento del cannabis, que imparte cursos de cannabis para profesionales. Yo he tomado varios cursos ahí también. Ellos saben cómo manejar el tema del cannabis. Entonces, por ejemplo, las atenciones no es la atención directa con el médico, sino que primero hay un terapeuta que te hace toda esta introducción al mundo del cannabis medicinal, su uso. Luego vas al médico y después en el fondo pasas por otro especialista que te ayuda en tu transición, ya sea del autocultivo o de la forma en la que tú decías llevar tu tratamiento. Para mí es lejos sí, para mí es la mejor.
están sumamente actualizados y también hacen un buen filtro de quiénes, qué médicos trabajan con ellos. Entonces, las listas de espera son largas, pero totalmente recomendados. Creo que esa fue la ronda de preguntas, Paz. No veo más manitos levantadas. Sí, yo tampoco. Estaba revisando, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario, adelante. De todas maneras, muchas gracias, Angélica, por esta ronda de preguntas y también agradecer la participación de todas y todos ustedes. Y, por supuesto, muchas gracias a ti, Nicole. Creo que nos quedamos al debe, nos quedamos con ganas de seguir profundizando en estos temas porque son tan importantes, muy, muy importantes. Ahí están dando todas las gracias también del chat. Y es que recuerden, por favor, contestar la encuesta, está el QR y está el link también en la descripción. Así es que eso, darle las gracias a Nicole por esta experiencia y a todas y todos quienes participaron hoy día en esta actividad. Cuídense mucho y que estén muy bien. Adelante, Muchas Nicole, gracias. si quieres decir alguna palabra. Estoy leyendo los chats. Muchas gracias igual a todos por su participación. Como les digo, solo para cerrar, para mí es sumamente importante que nos vayamos enterando, desmitificando el uso del cannabis medicinal y que vayamos también explorando distintos tipos de terapias, porque dentro de las cosas más perjudiciales para los pacientes que optan por terapias complementarias, es el prejuicio de los mismos profesionales de salud ante esto y la poca validación que existen. Entonces, cuando los pacientes optan por otra terapia, casi que ni siquiera se la quieren comentar a su médico porque les da vergüenza y les da miedo que les digan como, ay, anda ahí con brujería y una sinfín de comentarios muy violentos que yo he escuchado. Entonces, es totalmente importante que vayamos interiorizándonos en estos temas y vayamos cambiando la mirada, respetando la decisión de los pacientes de la forma en la que ellos quieran abordar sus patologías y que nosotros como profesionales de la salud, independiente de lo que queramos hacer, o sea, independiente si quiero trabajar en la UCI, en la urgencia, en terapia complementaria, en gestión, en administración, siempre seamos un acompañamiento en las personas que se acercan a nosotros por nuestras calidades de profesionales. Excelente, muchísimas gracias, Nico, de verdad. Aquí, bueno, todos agradecen mucho en el chat. Hay algunos que preguntan si es que otros profesionales que no sean los médicos pueden acceder a hacer estos cursos y tratamientos. Sí, hay en la página, a ver, actualmente existen 2 lugares en Chile en el que se imparte en el fondo conocimiento sobre el cannabis medicinal. Uno es Fundación Daya y lo otro es Cannabimed, que es también una organización no sé si es de una parte de la quinta región, cerca de Concón, no, en Quilpué, no era cerca de en Quilpué. Y Cannabimed también incluso estaba queriendo sacar un diplomado junto con la Universidad de Valparaíso, pero además de este diplomado también imparten hartos cursos y hay harta información. Entonces, dentro de lo que es la información en Chile, Cannabimed y Fundación Daya tienen harta información que no es solo para médicos, sino que es para profesionales de la salud. También para médicos veterinarios. Excelente. Muchísimas gracias entonces. Bueno, le damos las gracias nuevamente a todos quienes participaron de esta actividad y nos estamos viendo. Un abrazo, cuídense mucho. Chao, chao. Gracias nuevamente. Un abrazo. Gracias, Nicole. Gracias a todos. Chao, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.